las necesidades que llegan a tener, incluso son desafíos que no nos imaginamos en realidad qué desafíos y qué retos nos van a dar los pacientes desde el momento en que nos dicen ellas y el doctor, este paciente se va a trasplantar. Pues yo les voy a hablar de los cuidados de enfermería. Cada cuidado con cada paciente son diferentes por las necesidades desde la edad y el tipo de trasplante al que lo vamos a llevar a realizar. Listo. Nosotros como personal de enfermería debemos tener la capacidad de conocer, identificar, valorar y saber el actuar en cada etapa en la que el paciente se encuentra, desde su ingreso y durante todo el transcurso de su estancia hospitalaria. Como les comentaba, desde que los doctores nos dicen Juan López, niño de 8 años, de una LLA. Desde ese momento nosotras preguntamos y nos informamos si el paciente va a llevar radiación corporal total, con qué protocolo vamos a trabajar, para nosotras ir identificando el tratamiento en el cual se va a someter el paciente. Si va a llevar, se va a someter a busulfano, a algunas ciclofosfamidas, y ir viendo qué datos nosotros vamos a identificar con el proceso del tratamiento que nos lleven a evitar cualquier riesgo mayor que pueda tener un paciente. A veces una mucositis de un paciente que es hospitalizado recurrentemente se asevera allá adentro con nosotros. Y si no la sabemos manejar, el paciente se nos ha complicado fatal. Sangrado, listo, la que sigue. Aquí me voy a regresar tantito. Dice, la intervención en los cuidados post de trasplante inician desde el día 0, posterior al término de la infusión de células. Desde el día -7 que empezamos con la cuenta regresiva, cuando iniciamos el protocolo al cual vamos a someter al paciente, desde este día empiezan mis cuidados. Pero aquí esta semana, desde el día -7 hasta el día -1, para enfermería es la semana que en cuestión familiar el paciente tiene su semana más difícil porque es el apego emocional que tiene el paciente con la familia. Y nosotras debemos aprender a cubrir la necesidad que tiene el paciente porque hemos tratado pacientes desde los 6 meses, hasta los 17, 18 años y obvio, las necesidades varían, pero esta semana, en cuestión cuando iniciamos con el tratamiento mieloablativo para suprimirlo totalmente, el paciente tiene el apego emocional a sus padres y el despegarlos el 100% del familiar para el paciente es muy difícil. Y tenemos que enseñar a los niños a que tengan ese desapego familiar y enseñarlos a conocer la parte del tratamiento en la que los estamos llevando. Este día vamos a ponerte esta aquí, me pueden decir esto, explicarles. Son muy listos, ellos enseñan y nos van diciendo. Y tenemos que hacer ese match esta semana con los niños para posteriormente, al llegar al día 0, el niño tenga la confianza de poder abordarnos y decirnos todos los cambios que va sintiendo. Que a lo mejor, probablemente, en tratamiento hospitalario, cuando estuvo fuera, no tuvo esos cambios tan severos y drásticos como los llega a tener, ya después, llegando al día 0. Mis cuidados específicos de enfermería, llegando al día 0, el día del trasplante, ese día, no nada más yo me enfoco en el trasplante que hacemos, yo me enfoco posteriormente a los signos y síntomas que vienen posterior a la infusión de células. ¿Alguien sabe qué datos, signos, síntomas nos da un paciente
durante el transcurso o posteriormente al término de la infusión de las células. Sus datos pueden ser datos de anafilaxia, o sea, como alergia reacción alérgica a la infusión de células. Puede ser rash, fiebre, taquicardia, cualquier dato de bajo gasto, cualquier dato que me hable de anafilaxia, pudiera ser en ese momento. Afortunadamente, creo que hemos tenido buena suerte. Muy pocas veces nos ha pasado tener pacientes que nos presenten datos de anafilaxia. Lo que sí nos llegan a presentar los pacientes en el transcurso de y posterior a es la hipertensión. Y eso también puede ser secundario al trali o a otra cosa, como una transfusión de sangre. Más que nada es el volumen que infundimos. Es más que nada el volumen que infundimos, porque puede ser hasta 1 litro, 900 mililitros. Entonces, eso sí nos da datos de crisis hipertensivas posteriores a la infusión. Entonces, en realidad, mi trabajo como cuidado de enfermería posterior al trasplante es enfocarme en esos datos posterior a la infusión. Una hemólisis. Nos pueden presentar una hemólisis, que sí nos han presentado hemólisis. Empezamos con las cistitis hemorrágicas posteriores a. Si yo no tengo la manera o no tengo la suspicacia de empezar a detectar esos datos, el paciente se nos empieza a complicar desde el día +1. Si no sabemos controlar una crisis hipertensiva, si yo no tengo la confianza de abordarlas y decirles, doctora, el paciente ya lo tengo con crisis hipertensiva, las percentilas están elevadas. A veces, honestamente, como personal, sí cansamos a los residentes de estarles, o sea, siendo honestas, sí los cansamos. Doctora, tengo esto, tenga, valóremelo. Si no están ellas a la mano, sí es que somos muy abordativas con ustedes como residentes en ese sentido. Yo les puedo dar una muestra de ego y ustedes me van a decir, pero no está indicado. No, yo sé que no está indicado, pero hay datos que a mí me están dando que a lo mejor mi paciente puede estar en una cistitis hemorrágica microscópica y no hay nada. Entonces, esa es mi labor después de la infusión de las células, esa es mi labor, empezar a detectar todos esos cambios que el paciente va teniendo conforme vamos avanzando en los días. Obvio, todos los cambios que nos dan los pacientes depende del protocolo al cual los sometimos, depende del diagnóstico. Podemos tener enfermedades venoclusivas. Nosotros al baño, a la exploración del paciente, hacemos toda una auscultación del paciente. Verificamos que no tenga hepatomegalia, que no esté crecido, que no tenga algún tipo de rash. Y cuando ellas o ellos entran los doctores a valorar al paciente, nosotros ya les tenemos como un resumen clínico de cómo encontramos al paciente en estado físico y los cambios que van teniendo conforme van avanzando o vamos avanzando en los días post-trasplante. ¿Listo? Nuestros cuidados posteriormente al término de la infusión, pues son los signos vitales. A lo mejor en mi hoja de enfermería puede decir que 2 veces por turno, pero yo, independientemente de que mi hoja de indicaciones me diga 2 veces por turno, yo ya sé que terminando mi infusión de células, yo me voy a ir con los signos dentro de las primeras 24 horas, cada hora, por los datos que comentábamos, que puede haber la reacción anafiláctica, que podemos tener una hematuria, que las náuseas y vómitos sean persistentes, que tenga cefalero, tengamos en crisis hipertensiva. La dieta en el momento en el que ya terminamos la infusión de células, nosotras cambiamos la dieta totalmente a una dieta baja en bacterias. A veces cocina no se percata de esto. Entonces hay que estar al pendiente de que cocina nos mande los alimentos totalmente bajos en bacterias. ¿Listo? ¿No? Perdón, Pati. Dígame. Esto es los signos vitales cada hora posterior a la infusión de la célula, pero durante la infusión es cada 15 minutos. Es cada 15 minutos. Bueno, cada 15 minutos después, en el transcurso de la infusión, estamos cada 5 minutos. Mientras estamos infundiendo las células, aún así podemos durar media hora, porque a veces las células de cordón no nos tardábamos más de media hora, lo que se tardaba era el volumen, porque es un volumen muy pequeño, pero ahí lo que nos
nos tardábamos en tiempo era la dilución de las células, porque vienen crioconservadas. Entonces ahí era donde nos tardábamos un poco más, pero en cuestión de volúmenes menos. Pero cuando son volúmenes de un trasplante halogénico, que los volúmenes son mayores, sí tardamos de 1 a 3, 4 horas probablemente, y eso dependiendo de la respuesta que nos da el paciente. Ahora sí infundimos datos de respuesta de lo que nos va dando el paciente. Si el paciente se empieza a hipertensar, nosotros bajamos volumen, y eso hace un poco más tardado el proceso de la infusión de células. Pero aún así, mientras estén pasando la infusión de células, nos vamos a cada 5 minutos. Y el proceso de descongelamiento, en caso de que se hayan preservado esas células, se hace en la misma unidad, o el banco la descongelan y luego. No. Cuando hacíamos los trasplantes de cordón, llegaban de donde los crioconservaban, como en una cántara de leche, de esas grandes de fierro. ¿Qué se llama? Un criotanque, y venía a alto vacío cerrado, y sacábamos un cassette, literalmente, no más de 10 centímetros, y el personal de intendencia no lo satinizaba y lo pasábamos a la unidad del paciente. Allá adentro ya la doctora con guantes y una pinza especial lo sacaban, y ya nosotras para este entonces ya teníamos listo nuestro baño María a temperatura de 37 grados, porque no podíamos tenerlo más elevado de esa temperatura por la conservación de las células. Se llama técnica de Wilson. Es una técnica especial en que los cordones o las células que preservadas no se pueden infundir, no se pueden descongelar y esperar mucho tiempo por el sulfox. Se llegan así congeladas, se someten a un choque térmico a 37 grados, se hace como frappé, e incluso todavía como con hielito se pasa al paciente. No son más de 45 minutos. No, hasta es inmediato. O sea, se descongela, como se está descongelando, uno agarra la bolsa, ve que todavía como hielito, y se pasa a la persona que infunde y se pasa con la jeringa. Entonces, obviamente huele muy feo, tiene sus óxidos, y aparte puede crear problemas térmicos con el niño porque está muy frío, no le da mucho frío. Generalmente son volúmenes muy pequeñitos. Y una vez tuvimos una reacción anafiláctica a un alimento tóxico que la paciente falleció. O sea, sí puede haber, sí es un momento difícil. Sí, entonces, si se fijan, todo depende de los volúmenes que vayamos a infundir y dependiendo de el tipo de trasplante que hagamos. En este caso, cuando son trasplantes de cordón, por la crioconservación que tienen las células, el paciente, yo ya sé que tengo que ofrecerle una paleta, porque les empieza a dar un sabor amargo, pero se percibe como en olor, como si hubiera comido 1 kilo de ajos. Tiene un olor muy característico que perdura un par de horas todavía posterior al trasplante, y el paciente nos habla y se expide ese olor a ajo literal. Entonces ya sabemos que ese olor lo va a tener durante unos par de horas más. Listo, Lord. Como les decía, desde el día +1, pues nuestro enfoque se centra en todos los cambios físicos, metabólicos y psicológicos, que parece que no, pero aún así sea un niño de 3 años, está un paciente de 18 años, los cambios psicológicos que lleva el proceso del trasplante al paciente son muy severos, y a veces hasta de psicólogas la tenemos que hacer para poder darles el manejo a los pacientes y poder negociar la parte del tratamiento en cuestión de hasta una simple pastilla, poder negociarla con ellos, porque sí llega a ser muy agobiante un encierro con un paciente que está viendo las mismas caras 24 horas del día. Una de nuestras intervenciones en este proceso es ser incluyentes con el proceso y el tratamiento que llevamos a cabo.
Tiene que ser paciente, familia, tenemos que ser empáticas y saberlos escuchar. Anteriormente, cuando trabajábamos la unidad, nosotras, independientemente de la edad del paciente, hacíamos que el niño o hacemos que el niño se involucre en el tratamiento. ¿A qué me refiero a esto? Que los hacemos que ellos colaboren con su mismo autocuidado, que tengan una actividad más que estar acostados y estén viendo su tableta o la televisión, o estén tapados y no quieran hacer ninguna otra actividad. Los hacemos que ellos se bañen, hagan su profilaxis, incluso a lo mejor hasta parece un poco tonto si ustedes quieren, pero el hecho de que yo le diga, pásame la gasa, ayúdame a limpiar esto, son actividades que nosotros vamos haciendo con ellos, que les cambian un poco su rutina y de que a lo mejor la enfermera deja de ser un poquito autoritaria y ellos mismos colaboran con su baño, colaboran con su profilaxis. Cuando llega su familiar, ya, mami, ya me bañé, ya me puse mis botas, ellos llevamos una profilaxis oftálmica posterior al baño, porque por los filtros cepa las mucosas se llegan a resecar. Los niños no podemos estarles haciendo cepillar sus dientes todos los días. Lo que hacemos son enjuagues bucales. Entonces, hacemos que ellos tengan esa rutina de que cuando están en su casa, si se lavaban sus dientes, ellos hagan la misma rutina ahí mismo. Independientemente de que esté o no esté su familiar, nosotras hacemos que hagan este tipo de rutina para que ellos mismos ayuden en su autocuidado. Probablemente desde el día más 10, día más 12, ya en algunos pacientes tenemos un aumento de neutrófilos. Nosotras día a día con las doctoras estamos preguntando cómo vamos en cuestión de exámenes para ver si ya tenemos alguna respuesta positiva de implante. Hay algunos pacientes que sí nos dan respuesta pronta y hay algunos que es más tardía, pero de eso depende también en el proceso en el que nos encontremos dentro de lo que llevamos de su trasplante. Generalmente, para estas semanas, a lo mejor el paciente ya lo tuvimos con algunos picos febriles. Yo como dentro de mis cuidados de enfermería, yo ya sé que si mi paciente ya presentó el primer pico febril, yo no me voy a esperar a que las doctoras me digan, hay que cultivarlo. Si yo ya detecté un primer pico febril, doctor Byron, le entrego los cultivos de mi paciente, presentó pico febril. A lo mejor usted me va a decir, pero no están indicados. No están indicados, doctor. Pero yo ya sé que desde mi primer pico febril, yo tengo que cultivar a mi paciente para poderlo abordar de manera oportuna en cuestión de antibióticos o detectar qué es lo que le está pasando en este momento al paciente y no prolongar tanto su estancia en cuestión de infecciones o que no queremos llegar a caer en una enfermedad infecto contra huésped. La valoración de enfermería previo a la detección de un ESH es la auscultación corporal. Nos enfocamos mucho en la revisión de palmas y plantas de los pies. Y pues su abdomen, porque a veces empiezan con una enfermedad de injerto contra el huésped, con unas diarreas, a lo mejor no son en cuantitativas abundantes, pero ya cuando un paciente nos empieza a presentar diarreas sin un foco aparente, para mí esto ya es un foco de detección de pensar que probablemente tenemos un paciente con una enfermedad de injerto contra huésped. ¿Alguien ha visto un ESH palmar cuando empieza con un paciente trasplantado? No tenemos mira todavía, pero bueno. No, algunos tienen ahí o han estado en algunas unidades. ¿Hemos estado en las unidades de SMH? No. Listo. Este es un paciente, bueno, no se aprecia muy bien aquí, que tuvimos hace un par de años, lo trasplantamos. Si se fijan aquí en esta parte de las plantas de los pies,
se percibe un poco más ese puntilleo. En algunos pacientes no se percibe de la misma manera, es todavía más diseminada y menos marcada. Nada más que él lo teníamos en un edge de piel severo y por eso se alcanzan a apreciar más. Sus palmas no se ven mucho, pero están en igual cantidad que sus plantas de los pies. Cuando las doctoras entran a valorar el paciente y yo les hago mi resumen de la valoración, doctora Regina, yo veo a Pedrito que presenta un ligero puntilleo nasal, confírmeme si es indicativo de un H. Entonces ya las doctoras se pasan y ellas nos confirman si ya tenemos un H en piel y el manejo que les vamos a empezar a dar para controlar esta situación. Miren, aquí el paciente, como les digo, tenía un edge de piel severo y tiene muy marcado lo que es todo el tronco, espalda, cuello. Él mismo, por la misma sensación, él mismo se rascaba y se llegaba a lesionar su piel. Aquí vemos estas lesiones que tiene allí, son lesiones que él mismo, de la misma comezón que le generaba, pues se iba rascando, pero sí fue un paciente que tuvo un itch de piel muy severo. Aquí se alcanzan a apreciar. También tenía una mucositis. Generalmente el paciente, no todos, hacen mucositis, pero no es lo que vemos aquí, sino todo lo que tenemos internamente. Ya cuando un paciente no quiere ingerir ni siquiera el agua, es un paciente que ya nos refirió dolor, que ya sabemos que tiene las mucosas inflamadas, que está con la diarrea, que va a tener pérdida de peso, que se nos va a empezar a descompensar si no podemos o no sabemos controlar ese tipo de lesiones y hacer incentivo el manejo que tenemos para las mucositis como tal. Y aquí ya cuando tenemos a un paciente que ya nos presentó H, ya sabemos que de antemano nos vamos a ir con los esteroides. Puede haber que ya estemos con antifúngicos, antivirales, antibióticos, inmunoglobulinas, vigilancia de TA, diuresis, incluso hasta su estado de conciencia del paciente en algunas ocasiones ya lo vemos alterado, porque ya a veces algunos hasta presentan algún ligero edema cerebral, los tenemos consangrados con glucosas inestables y los picos febriles que no ceden. Pero ya para ese entonces nuestro paciente ya tiene un H muy marcado y muy descontrolado, podríamos decir. De acuerdo la etapa del H que nos encontremos, las doctoras nos dicen en este caso si aumentamos los corticoides, si vamos a irnos a más días con inmunoglobulinas, si los antibióticos nos están funcionando, va a haber algún cambio de antibióticos. Listo. En gran conclusión, es parte de lo que nosotros hacemos como personal de enfermería dentro de la unidad de trasplante. Enfermería tiene que estar preparada para saber actuar dando una pronta respuesta a las necesidades y cuidados de nuestros pacientes con la finalidad de llegar a tener un implante favorable con el mínimo efecto secundario al tratamiento al cual lo sometimos. Esta es una paciente que su implante en su momento fue favorable y fue cuando se le dio su egreso a la paciente. Esa es nuestra anterior unidad de trasplante. Este señor que ven aquí es el señor de intendencia, que también son pieza clave para que también esto funcione. Tiene que saber cómo manejar al paciente, cómo manejar las unidades del paciente para que podamos llegar a tener
un éxito también en el trasplante de nuestros pacientes. Es parte de nuestro equipo que estaba en la unidad de trasplante. Aquí pues no se ubica bien, pero ella es Pau. Es Pau, este señor es don Jorge, que creo que está en fin de semana en el piso. Listo. Pati, ¿quién más de ustedes trabajaba en la unidad de enfermería? Anteriormente estaba Pau, que ahorita está en Fonsavi, Mirna y su servidora como parte del turno matutino, antes de que se cerrara la unidad de trasplante. Éramos el equipo que trabajábamos todo el turno matutino con el paciente. Pues en gran rasgo es esto, parte de lo que les comparto de lo que nosotras hacemos junto con los doctores, que creo que para que todo llegue a funcionar y tengamos un resultado favorable, tenemos que hacer buen equipo con las doctoras, tenemos que tener la confianza de abordar y decir, pasa esto, cómo lo podemos manejar para poderle dar al paciente una pronta respuesta y poderlo sacar adelante sin la mayor complicación para nuestros pacientes, que finalmente ese es el enfoque para todos, que nuestros pacientes tengan una buena respuesta. Sí, bueno, me encantó esta diapositiva y es ciertísima. ¿Quién pasa el mayor tiempo pues con los pacientes directamente son las enfermeras? Nosotros entramos un rato muy pequeño y ciertamente en muchas ocasiones nos han alertado ellas, el personal de enfermería, oiga, usted entró hace ratito y no tenía esta situación el niño. Ahora está con fiebre o febrícula, ahora ya le duele la boca, ahora estamos viendo este rash que no tenía en la mañana. Entonces, me encanta esta diapositiva porque es verdad, el termómetro y quien realmente están cuidando cada segundo a los pacientes que son las enfermeras. Y que si no hacen un buen equipo con sus enfermeras, se van a complicar más. Y si hacen un buen equipo con sus enfermeras, los niños se van a complicar menos, porque se van a detectar a tiempo. La sábana que diseñamos juntos, junto con ellas, ha sido yo creo que La captación. de las sábanas más completas. Que después esa sábana, donde se realizaban unas fotos así, se pasó incluso a otros servicios de lo bien que funcionó. Entonces ahí se venía, y entonces la verdad que ellas las hacían así era realmente algo como, pues muy bonito, muy orgánico y realmente como obra de arte porque ponían todos los datos, cuántos minutos salen, cuántos minutos se Los balances de líquidos están estupendamente Entonces, caracterizados. la verdad que y definitivamente el éxito de una unidad depende mucho de la enfermería. Ellas se encargaron también, algunas de ellas estuvieron en algunos centros de capacitación, pero después ellas se convirtieron en maestras. Tuvimos aquí varias generaciones de gente, incluso gente de Lito, de la enfermería, vino a rotar con ellas. Entonces, perdón, Veracruz. de Veracruz también. Entonces, ellas han capacitado varias enfermeras también. Entonces, estamos muy contentos de volver a integrar próximamente ahora que tenemos la unidad. Doctor, ¿y la escala de EVAT pudiera seguir aplicando en la unidad? De hecho, se intentó cuando estábamos tratando que llegaron todos los problemas por los cuales tuvimos que cerrar la unidad, se piloteó ahí. De hecho, los primeros pacientes que se empezaron con EVAT fue en la unidad, más que ya fue muy pegadito la pandemia y muy pegadito a que tuvimos que cerrar la unidad. ¿Y es la misma escala o hay como algunas cosas que se modificaron? No, es básicamente igual. La escala, el EVAT, una de las grandes ventajas que tiene es que es una escala que entonces, ya se descubrió que no se puede modificar ni se tropicaliza. ¿No? Se tropicalizó en algún momento porque era una escala americana y después se hizo la escala como la americana, pero a partir de ahora se ha visto que se puede implantar en países completamente distintos, ¿no? Porque ya son pues, cientos de hospitales los que manejan EVAT. Y en cuanto a organización, o sea, es una jefe de la unidad y cada paciente tiene su enfermera como en la UCI, ¿verdad? ¿O cómo Sí, es una enfermera. Una de las cosas que más nos ha costado trabajo es mantener el índice 1:1, súper difícil. Normalmente el índice en otras unidades es 1 por 2 pacientes, pero nosotros desde que empezó teníamos el índice 1:1 e incluso una circulando dentro.
Entonces, obviamente, en la unidad, un trasplante cuesta muchísimo dinero. Antes de que hubiera el Seguro Popular, pues nos costaba muchísimo trabajo conseguir el dinero para trasplantar a un niño. Después ya digamos que la época de oro de la unidad fue con el Seguro Popular y se pagan los seguros, conocemos más. Era raro que tuviéramos las 3 cámaras ocupadas. Pero bueno, la idea es que sea una primera por paciente. ¿Y quién de las jefes es que hay unas cuantas en la asociación de ustedes? La jefa, ya tiene implante. ¿Cómo, perdón, doctor? Martín, tú eres la jefa. Pues era parte, es que no había una No, jefa como tal, no, pero no. las líderes, ellas eran. No hay una jefa como tal. Somos el equipo de enfermería. Podemos ser, anteriormente cuando estaba la unidad, el espacio era para 3 pacientes y la compañera que nos circulaba, pero era la compañera que nos hacía la preparación de medicamentos, que de hecho se los comparto. Era el único servicio que preparaba medicamentos en campana de flujo laminar. Todo, todo. A nivel hospitalario, éramos el único servicio que preparábamos medicamentos en campana de flujo laminar de manera totalmente estéril. Con el pasar del tiempo, las jefas en supervisión vieron que esto bajaba los índices de infecciones en cuanto a la aplicación de medicamentos y lo fueron implementando en varios servicios. Ahorita ya UCIN, algunos otros servicios trabajan con campana de flujo laminar en preparación de salud, en preparación de antibióticos y todo lo demás. Pero una jefa como tal no la vemos, más bien somos un equipo de varias compañeras que hacemos ese clic para poder trabajar, y que funcione y rotemos todo este servicio para que tenga un buen funcionamiento. Ahí enfermería ahí se enfoca desde el manejo del catéter, es 100% manejo de enfermería. Nadie más ahora sí, el catéter nada más es mío, nadie más lo maneja más que yo. Todo, todo, todo. ¿Y ustedes se involucran parte desde el proceso de que viene el acondicionamiento del paciente? Desde la consulta. Desde la consulta, desde que empiezan las doctoras a detectar el paciente que es candidato a trasplante, nos hacen la presentación tal cual del familiar y del paciente y nosotras desde ahí ya lo empezamos a abordar, a manejar, qué procesos va a llevar desde la vestimenta del paciente, desde qué material necesitamos para el autocuidado del mismo paciente. Generalmente les pedimos shampoos y cremas corporales que sean hipoalergénicas, porque esto nos va a bajar los índices de que a lo mejor podamos tener una respuesta en cuestión de piel a alguna lesión o una enfermedad de injerto contra el huésped que no nos vaya a lesionar más la piel. Desde ahí empezamos nosotros a trabajar con el familiar y con los pacientes desde el abordaje para que ellos vayan teniendo un conocimiento de cómo va a ser todo este proceso. Y también posterior, ¿verdad, Pati? Al alta tienen ustedes contacto con ellos para todas las dudas que tengan a nivel de enfermería. Ellas son pilar para auxiliar a todos estos pacientes. Cuando ya tenemos un implante favorable y el paciente se va a egresar, volvemos a entrar nosotros como enfermería porque entregamos la estafeta literal de responsabilidad al familiar. Desde los medicamentos que se va a llevar el paciente para tomar, que regularmente nosotros los administramos, los inmunosupresores. Si por algún motivo el familiar no se los administra al paciente, vamos a caer en algunas complicaciones posteriores a esto. Entonces, nosotras abordamos a los pacientes y al familiar para que no tengan esa pérdida de medicamentos. También cuando empezaste tu charla, Pati, me encantó algo que tú mencionaste, que es, queremos saber con qué se va a condicionar el paciente, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque ya ha pasado en más de una ocasión que enfermería detecta, oye, tiene busulfano y no tiene su premedicación anticonvulsiva. ¿Qué está pasando aquí? O, a ver, doctora, esta dosis se repite. Entonces eso nos ayuda mucho, porque la verdad es que ya son expertas en efectos colaterales de cada quimio. Se la saben, pero perfectamente. Entonces es algo que se les agradece mucho, ¿no? Ese conocimiento y esa inquietud de estar pendiente de qué va a recibir el paciente y qué pueden esperar para tener esos cuidados específicos. Sí,
tipo de paciente. También los fancones, ¿verdad? Sabemos que hacen Sí. más mucositis. Sí, Entonces hacen están al mucositis. pendiente y saben que Horrible. es fancón, etcétera, etcétera. Los veo más dormidos que despiertos, más distraídos con sus celulares que nada, pero ojalá y que se puedan llevar algo de esto, porque aunque parezca sencillo, es base para tratar a cualquier paciente, dentro de las unidades de trasplante y también fuera. ¿Verdad? Pues Pati, muchísimas gracias. Del día a día, en nuestra unidad de trasplante. Esperemos que pronto se abra. Ya falta Sí. poco, según tenemos noticias. Hay buenas noticias en camino. Sí. Pues muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Pati. Gracias. Gracias, jefa, por la Jefa, gracias. A ver, déjame ver, ya me respondiste. Tenemos nomás aviso, tenemos a las 9 la foto grupal de amarillo, ¿vale? Para que